Evangelio según San Mateo capítulo 12 y leemos el verso 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Los versos 19 y 20 un poco difícil de entender, no sé si ustedes lo han entendido. Después de haberse dado algunas situaciones que al final pues terminaron, hermanos, enojando a los fariseos, los cuales dice ahí, hermanos, que hicieron consejo contra Jesús para destruirle, el verso 14. Y por eso lo que empezamos a leer, el verso 15, dice que sabiendo esto Jesús, lo que hizo fue apartarse de ese lugar. Para algunos podrá ser extraño porque Jesús muchas veces tomaba esta postura, voy a decir, de huir del lugar cuando su vida era amenazada, cuando la gente manifestaba violencia. Sin embargo, esto lo aprovechó Mateo para, hermanos, abrirnos a nosotros los ojos de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y ante este suceso y de ver que Jesús se aparta de ahí por la amenaza de los líderes religiosos, entonces él cita, hermano, una parte, un capítulo, digamos, hermanos, del libro de Isaías que hablan con respecto al Mesías. Por ejemplo, dice en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es decir, la postura que toma nuestro Señor ahí, no solamente salir del lugar donde lo amenazaban para destruirlo, sino también, hermanos, que a los que habían sanado, y mayormente, hermanos, aquellos casos de enfermedades difíciles, imposibles, como era, hermanos, la gente que había nacido ciega, cojo, otras personas, hermanos, que habían sido llenas de lepra. A estas personas, Jesús, hermano, les prohibió de que, hermanos, llevaran esa noticia, que no se lo dijeran a nadie. En una de ellas dice que fue con rigor, que le dijo a uno de ellos: no le digas a nadie. Entonces se dieron dos situaciones, las cuales Mateo aprovechó para señalar, hermano, que estas cosas estaban escritas y profetizadas
hermanos, en el Antiguo Testamento. Sino que lo importante es conocer a aquel que dio la vida por nosotros. Aquel, hermano, que sufrió y fue condenado en la cruz, derramó su preciosa sangre para, hermanos, darnos salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es, hermanos, de que Él vino a cancelar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Él la canceló en la cruz. Antes de expirar, le dice, hermanos, al Padre, consumado es. Significa que se ha cancelado, aleluya, y que ahora somos libres del pecado. Y una vez libres del pecado, es decir, la salvación, ahora tenemos la esperanza, la promesa segura de la vida eterna. Diga gloria a Dios. De eso se trata. Entonces, de lo que se nos está hablando aquí es de su primera aparición en esta tierra. En su segunda aparición viene sin relación al pecado. Nada que ver. En esta es donde está la oferta de salvación. En esta es donde se abrieron las puertas de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces diríamos, Jesús en su primera venida vino a sacar a victoria el juicio. En su segunda venida viene a establecer el reino. Por 1000 años. Y después de 1000 años, la eternidad, donde se acaba todo. Amén. Ese es el cuadro pues que nos presenta aquí el evangelista Mateo. Y vamos a entrar a los detalles. Dice el verso, si quiere leemos el verso 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba, ¿qué dice? Rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, leamos el verso 19, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Eso es lo que estaba confirmando ahí, que se estaban cumpliendo, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha razón, el gran maestro, hermanos, fariseo, miembro del Sanedrín, Nicodemo, con toda libertad, le pudo decir al Señor Jesucristo, sabemos que has venido de Dios, porque las señales que tú haces, nadie las haría si Dios no estuviese con él. Aleluya. Es decir, hubieron hombres religiosos, líderes, hermanos, que diligentemente, hermanos, para ver si realmente Jesús era lo que él decía ser, fueron diligentes en leer las escrituras, cosas que estaban para ellos ocultas, estaban escritas, pero para ellos estaban ocultas, no la entendían. Por ejemplo, Isaías 53, hasta el día de hoy los judíos dicen que se hablaba de algún profeta y no de Cristo. Y no entran en ningún tema ahí absolutamente. En la profecía de las 70 semanas, claramente, Daniel dice ahí que se le iba a quitar la vida, y ahí lo dice claramente, al Mesías.
Entonces, hay muchos escritos que se cumplieron, promesas, profecías, dadas 400 años, muchos años atrás, con respecto al Mesías. Entonces, esta parte que leí, no contenderá ni voceará, el verso 19, ni voceará es que no anunciará, ni nadie oirá en las calles su voz. Se refiere, hermanos, que al principio de su ministerio y a lo largo de su ministerio, hermano, Jesús, hermano, evitaba las confrontaciones, no porque tuviera miedo, sino que no le había llegado su hora todavía. Y en segundo lugar, a los que sanaba, les prohibía rigurosamente de que no, hermanos, divulgaran lo que les había sucedido. Por ejemplo, con el caso de los 10 leprosos, uno de ellos que regresó para darle gloria, le ordenó que fuese y que se mostrase a los sacerdotes, para que ellos certificaran, hermanos, que ya no tenía lepra y pudiese ya, hermanos, ser parte de la sociedad y regresar donde su familia y llevar su vida normal. Pero ahí no está, hermano, que él iba a dar testimonio de que había sido sanado por el poder de Jesús. Se cumple esa parte. Evita la confrontación y en segundo lugar, prohíbe, hermanos, de que se dé testimonio de su poder en estas personas que fueron sanadas. No le digas a nadie. Eso lo encontramos en las sanidades que él hacía. Al final, hermano, ya al final, cuando él sabía que le estaba llegando la hora, entonces ahí, hermanos, dejó sentado de que él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. El sacerdote, el sumo sacerdote, en el juicio religioso, él le preguntó si era él el Mesías, el Hijo de Dios. Y él le dijo, yo soy. Y de aquí en adelante veréis al Señor sentado a la diestra de Dios. Ahora, hermanos, en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Amén. Entonces aquí, además de lo que estaba sucediendo, se estaba confirmando lo que había dicho el profeta Isaías. Además de eso, entonces es ahí donde anuncia Mateo a sus lectores, el evangelio que fue escrito, a sus lectores, que en su mayoría eran judíos, de confirmarle a ellos que él era el Mesías, en el sentido que era el siervo amado del Señor. Y una vez más, citando, hermano, el libro de Isaías. Ahora, esto, hermanos, del siervo amado, el siervo de Dios, y que iba a venir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si era él el siervo de Jehová, que así era conocido el Mesías, y si iba a traer con él el poder del Espíritu Santo, entonces, hermano, traería las señales que ahí respaldarían. Señal, hermano, es cómo saber yo de que él es el Mesías. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Y eso es lo que hacen los evangelistas. Yo quiero que lea, por ejemplo, con respecto a las señales del Mesías, Lucas capítulo 4, verso 16.
¿Lo tienen? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Diga gloria a Dios. Esto lo leyó Nicodemo. Esto fue las investigaciones que hizo el rabino Nicodemo. Entonces va y le dice: sabemos que has venido de Dios por las señales. Nadie las hará si Dios no está con él. Se refería a estas señales. En segundo lugar, además de las señales, vendría a ser luz no solo a su pueblo, sino también a las naciones. Mateo capítulo 4. Retrocedan ahí. Capítulo 4, verso 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Ahí estaba el reino, el Mesías con ellos, y tenían que aprovechar su presencia. Y aprovechar su presencia no solamente para recibir un beneficio, sino realmente, hermanos, cancelar, hermanos, la deuda del pecado. Muchos se arrepentían. Amén. Verso 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, antes que venga, hermanos, como un volcán, como una llama que va a quemar, antes que venga, pues, como lo esperan el pueblo judío, primero va a sacar, dice, a victoria el juicio, su muerte y su resurrección. Ahí nos dio la victoria. Diga gloria a Dios. Y por eso en San Juan capítulo 19 verso 30 fue donde él clamó diciendo: consumado es. Antes de fallecer, sus últimas palabras, anunciar, hermanos, que la deuda había sido pagada, cancelada. Dejamos de ser esclavos del pecado, somos libres ahora, pero para honrar a Dios, para servirle y honrar a Dios. En su resurrección, con su muerte y su resurrección, sacó a victoria el juicio. Eso es lo que está escrito aquí. De eso está hablando Mateo. Los judíos se equivocaron, se siguen equivocando. En muchas cosas habíamos estudiado, hermanos,
cómo se habían impuesto más leyes sobre la ley de Dios. Eso lo estudiamos con la tradición de los ancianos. Los sabios judíos, que eran precisamente los que dictaban, hermanos, los principios, habían puesto sobre la ley otros principios. Y Jesús fue claro: ustedes citan la ley o quieren cumplir la ley, pero al final lo que cumplen es lo establecido por los hombres y no lo establecido por Dios. Y en este caso se equivocaron. De esperar al rey, como va a venir en su segunda venida. No sé si lo quieres leer conmigo. En Apocalipsis capítulo 19. Lo que vamos a leer es lo que esperaban los judíos, el pueblo judío. Último libro. Capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, sus ojos eran como llama de fuego. Esto fue lo que vio de Jesús en los primeros capítulos de Apocalipsis, lo lee en su casa. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra viva de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, no venía con Jesús, ¿se da cuenta? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén y amén. Por eso hay que leer la Biblia. Entonces sí, la caña cascada se va a quebrar, y el pábilo que humea, hermanos, ahí se va a apagar. Es decir, la rebelión, hermanos, del mundo, sus ejércitos, para guerrear contra el Mesías. Pero el Mesías los va a vencer y los va a aplastar. Y de ahí establece su reino milenial. Promesa hecha a la casa de David, a los descendientes de David, es decir, los judíos. Entonces, de esto está hablando, hermanos, Mateo al citar Isaías, ¿verdad? Y no solamente están estos detalles, hermanos, de lo que Jesús tenía que hacer en su primera venida.
es decir, con relación al pecado. Isaías 53, que es muy conocido. No sé si quiere que lo leamos, usted ya sabe lo que dice ahí. Ahí habla del sufrimiento y de la muerte del Mesías. Es decir, que no habla pues que Él viene a lo que esperaban los judíos. Me dicen un amén si ya lo tienen. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer unos versículos antes de este capítulo, del 52, del verso 13 en adelante. Son unos versículos antes del capítulo 53. Verso 13 en adelante. ¿Qué dice? He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Está hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová, que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fue, dice ahí, desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desde que Él fue arrestado, hermano, fue conducido al templo a golpes limpios, puñetazos, patadas. No sé si caía por ahí, lo arrastraba, pero Él fue desfigurado. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay, ¿qué dice? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Eso que le andan buscando muñecos y después le sale el diablo. Nosotros cuando pensamos en Jesús se nos vienen imágenes, hermanos, de películas, de cuadros, ¿sí o no? Disculpen, ángeles, qué pecado la de este hombre. Perdónenme, hermano. Se nos vienen imágenes a nosotros. Pero aquí dice claramente que todo lo contrario. Fue sin atractivo para que no lo decíamos. Es decir, nosotros vemos un cuadro, un hombre triste, abatido, herido, todo ahí, y uno lo mira y ya se conmueve, ¿sí o no? Se conmueve, vemos una película y terminamos llorando todos, ¿verdad? Pero los sentimientos son atrapados por el parecido de los artistas o de la imagen pues puesta en un cuadro. Pero aquí, hermanos, va a ser sin atractivo, es decir, no es estimulado nuestros sentimientos. ¿Usted ha visto, hermano, una persona golpeada a puñetazo en el rostro? ¿Cómo queda? ¿No? ¿No lo han visto? Pásenme a un hermano, lo voy a golpear la cara para que miren cómo... No, o sea, para que sepan pues, ¿verdad? Queda desfigurado. Y además de desfigurado, el hombre no era atractivo, ¿verdad? Y si no es atractivo, ¿qué es? ¿Ah? Ese hombre no es atractivo, dice alguien. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Feíto. En palabras chiquitas, así como cuando Jesús le habló a aquella mujer y le dijo, no es bueno darle, dice, el pan a los perrillos, ¿verdad? Le habló en chiquito. Es decir, esto no, tú no tienes parte con esto, le dijo a la mujer. Pero la mujer le responde, es cierto, pero aún los perrillos, porque así le habló, entonces, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. Entonces Jesús le dijo, grande es tu fe, se ha hecho como tú creíste,